una serie que tiene que ver con los pecados de última generación, pecados que están muy en boga el día de hoy y que nosotros tenemos que estar yendo a la palabra, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y estábamos viendo un tema acerca de la envidia, que es algo muy tremendo y que es un mal que muchas veces nos ha tocado a todos, ¿no? Porque en algún momento todos hemos sido tocados, hemos sido tentados a la envidia. Pero bueno, Dios a través de su palabra nos lleva a poder encontrar el remedio, la solución para ello. Y lo veíamos en la palabra de Dios, cuál es el remedio, cómo vencerla. Y el día de hoy vamos a ver algo acerca de otro pecado que se llama la murmuración. Y para esto yo quiero invitarles a que veamos un video. Yo no sé si ustedes han escuchado acerca de los incendios de última generación. Los incendios de última generación, pero vamos a ver un pequeño video, cuestión de menos de 2 minutos, que dura este fragmento, y vamos a estar atentos. Incendios de sexta generación, y es algo que últimamente ha sido conocido porque son incendios que debido a las condiciones atmosféricas, debido al cambio climático, se hacen inextinguibles. O sea, es decir, ya no hay recursos humanos para poderlos frenar, para poderlos apagar. Lo único que puede apagar estos incendios son las lluvias. Mientras no haya lluvias, estos incendios siguen y siguen avanzando. Inclusive los bomberos, los hombres se rinden ante estos incendios, y de ese sentido, cuando la llama se enciende, son impredecibles, no sabes a dónde van a terminar y no sabes los daños que van a causar. Y entonces yo quería que viéramos juntos este video, porque precisamente cuando la Biblia habla de la murmuración, que tiene que ver con el chisme, que tiene que ver precisamente con este tipo de pecados, bueno, eso también en la Biblia es similar. O sea, la murmuración en la Biblia es como un fuego que se enciende y no se apaga. Mire, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, versículo 6. Santiago capítulo 3, verso 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces aquí nos mete la palabra de Dios en el tema de los problemas, los pecados y las consecuencias que puede traer
la lengua, ¿verdad? Este pequeño miembro que todos tenemos y que puede meter en muchos problemas. Y precisamente ese es el tema de esta mañana. Y encontramos nosotros la murmuración desde el mismo principio de la creación. Cuando Dios creó todas las cosas, la murmuración fue el susurro que llevó a Eva a dudar de Dios. La serpiente vino y le murmuró a Eva, no, con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho esto. Bueno, pues mira, no es así, sino que Dios sabe. Es el mismo problema, es la misma queja que llevó a toda una generación en el desierto, al pueblo de Israel, a que no pudiera entrar en la tierra prometida. Y uno de los pecados que el pueblo de Israel cometió en ese entonces, allá en el desierto, fue la murmuración, la queja. Y entonces hicieron que sus vidas vivieran, o que fueran viviendo sus vidas luchando y superviviendo sin nunca llegar a lo que Dios les había prometido. La lengua también fue la que llevó a los fariseos a intentar desacreditar continuamente el ministerio de Jesús, ¿verdad? O sea, la lengua, la envidia, la queja. Y el día de hoy, este es uno de los pecados que están muy presentes en nuestra generación, en nuestra sociedad. Y a veces, inclusive, lo que hace peligroso a este pecado es que es una manera muy sutil, a veces hasta inocente, de que la persona la lleva a cabo, la persona la practica y a veces ni se da cuenta. Inclusive los medios, o sea, los programas de televisión que más venden, que más rating tienen, que más entretenimiento ofrecen, son aquellos que se dedican a hablar mal de las otras personas. Y es lo que llama mucho la atención a muchas otras personas, que son los que más audiencia tienen, donde literalmente se habla del actor, del artista, del cantante y de la familia y de lo que hace y de lo que y de las cosas que lleva a cabo. Entonces sacan los trapos sucios de los famosos, ¿verdad? Despellejan literalmente a la gente y cosas por el estilo. Entonces el problema, mis amados, es que está presente en esta sociedad, pero también está afectando inclusive a las familias, afectando a las iglesias y muchas veces afectando a los corazones. ¿Cuántos de los presentes no han sido víctimas de alguna murmuración por parte de otros? Es que ya viste a fulanito de tal, es que ya lo viste, parece que anda, y todo es un murmullo, ¿verdad? Parece que anda con el jefe, parece que ya se fue acá y allá, y entonces todo eso desacredita a las personas. Por eso a mí me gustaría que reflexionáramos acerca de lo que dice Dios sobre la murmuración, y que pudiéramos nosotros exponer ese pecado que es destructivo, pero también a la vez buscar la verdad que nos hace libres, que la verdad es la palabra de Dios. Entonces vamos a ir al libro de Filipenses. El apóstol Pablo escribe una carta a los filipenses, y que pudiéramos nosotros ver a la luz de la palabra lo que nos dice acerca de esto. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia allá en Filipos, una iglesia que se había fundado por medio de la predicación de la palabra de Dios, pero estaban pasando por persecuciones, estaban pasando por situaciones difíciles, y había un peligro ahí en esa iglesia. Y dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nuevamente dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y yo quisiera que pudiéramos meditar en 4 puntos acerca de este tema, entendiendo que precisamente es necesario abordar este tema porque estamos viviendo en un contexto, ¿verdad?, donde se practica mucho este pecado, este mal espíritu. Y los 4 puntos que quisiera yo desarrollar, en primer lugar, pues es: ¿qué es murmurar? ¿Qué dice la Biblia que es murmurar? El segundo punto es:
el mandamiento que nos da la palabra de Dios, porque aquí hemos leído: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. El tercer punto, la razón que nos da el apóstol Pablo para no ceder a la murmuración es para que seamos hijos irreprensibles. O sea, en medio de una generación maligna, en medio de un mundo perverso, yo creo que el que nosotros podamos estar mirando con atención y no participando de este pecado nos va a hacer brillar, va a marcar la diferencia. Y en cuarto lugar, vamos a ver algunos consejos prácticos para evitar la murmuración. Entonces, en primer lugar, quiero que vayamos a lo que es, ¿qué es murmurar? Y creo que es necesario abordar este punto porque me doy cuenta que a veces cuando platicamos con otras personas acerca de la murmuración, a veces uno hasta se siente un poco frustrado, como que dices, ¿qué está pasando? Porque hay una dificultad para entender lo que es la murmuración. Y entonces a veces pareciera sencillo reconocerla, lo que es la murmuración, pero en otros casos la verdad es que mucha gente no se da cuenta que ya está hablando mal del prójimo, que ya están haciendo un juicio inclusive muy a priori de las cosas que están pasando o de alguna otra persona, y eso es murmurar. Y a veces no estamos ni siquiera conscientes de ello. Entonces, para que nosotros podamos tener precisamente un pensamiento bíblico adecuado en cuanto a este tema, tenemos que ir a lo que es la palabra de Dios. Ahora, si usted va a un diccionario, el RAE, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española, y usted puede encontrar lo que es murmuración. Bueno, tiene varios conceptos. El significado de la palabra tiene varios conceptos, y la definición que nos da el diccionario es: murmurar es hacer un ruido blando y apacible. Y eso es tomado, por ejemplo, de un río, ¿no? Cuando usted ha ido a un río, a un riachuelo, y de repente dice, se oye el murmurar del río. Así está pasando el agua y se oye algo, un sonido suave y continuo que hace el murmurar de ese río, de ese riachuelo, pero también acompañado con el viento, y las hojas de los árboles se mueven. Eso es un murmullo. De ahí viene la palabra. Y bueno, en segundo lugar, otra acepción que el diccionario dice es: murmurar es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Cuando de repente una persona se acerca a otra y le dice, no, es que mira, fulano de tal, un cuchicheo, un murmurar, hablar para no ser oído por otros, sino que es murmurar hablando en voz baja. Y en tercer lugar, es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Entonces, eso es lo que define la murmuración. Ahora, noten ustedes algo interesante. No quiere decir que la persona que esté murmurando esté diciendo verdad o mentira. Puede decir la verdad, puede ser verdad lo que esté diciendo. Entonces, lo que define la murmuración es que está hablando mal de otro, cuando ese otro no está presente, y eso es lo que caracteriza la murmuración. Yo espero que esté quedando claro con estas definiciones, pero vamos a enunciar algunas de sus características. Algunas de las características de la murmuración es hablar en secreto o a espaldas de alguien cuando esa persona no está presente. O sea, si tú te encuentras en una conversación donde surge el tema de una persona que no está presente y se empieza a criticar su aspecto, sus decisiones, su personalidad, sus acciones, y esa persona no está presente, eso es murmurar. En segundo lugar, tiene que ver con expresar quejas y descontento, pero a veces no de una forma directa, sino de una forma indirecta. O sea, cuando alguien está expresando un descontento, que está experimentando una queja, y bueno, alguien dice, bueno, eso yo le llamaría queja. Bueno, pero en el diccionario, o sea, lo que podemos ver que eso también es murmuración, murmurar. Si tú estás expresando algo que te disgusta, algo que crees que no te satisface, ¿verdad? Obviamente, si no consultas, si no hablas con la persona
adecuada, entonces eso es murmurar. En tercer lugar, murmurar tiene que ver con exagerar o distorsionar la verdad. La persona que murmura va a amplificar los errores y va a presentar una información de manera parcial o de manera sesgada. Por ejemplo, cuando alguien llega y dice, es que todo lo que se está haciendo está mal. Entonces, obviamente no está tomando en cuenta las cosas que se están viendo bien y ya está haciendo un juicio extremo, está amplificando los errores y está presentando una información totalmente parcial. En cuarto lugar, la murmuración genera división y discordia. Tiende a crear conflictos, a sembrar dudas y a debilitar la unidad. De tal manera que cuando se gesta la murmuración, eso va a tender a separar, a dividir. Y en quinto lugar, puede ser inclusive una falsa preocupación. O sea, es que me preocupa esta situación, por eso lo estoy comentando. Pero su intención no es realmente una preocupación genuina, sino que es una crítica, es desacreditar a una persona. No es por chismear, ¿verdad? Pero me preocupa lo que está haciendo fulano de tal. Y entonces ahí ya está, inclusive ahí ya puede entrar otra cosa que es hipocresía, ¿no? Y finalmente, la murmuración es una crítica destructiva. Es decir, no edifica. Se enfoca solamente en lo negativo. Solamente resalta las fallas y los errores, lo que no funciona, y nunca ofrece soluciones. Entonces, cuando tú ves una serie de quejas donde solamente se señala lo que no está bien, lo que no funciona, lo que no aporta ningún tipo de solución, entonces eso es una crítica destructiva. Y podemos diferenciar la murmuración, que es una crítica destructiva, de una crítica constructiva. Mire, vamos a ver una siguiente tabla donde, por ejemplo, la murmuración, y vamos a compararla con lo que es la crítica constructiva. La murmuración se hace en secreto o a espaldas, mientras que la crítica constructiva se expresa directamente y con respeto con la persona que se quiere hablar. La murmuración busca desacreditar o dividir, a diferencia de la crítica constructiva, que busca edificar y aportar soluciones. La murmuración, que es negativa y sin un propósito claro, mientras que la crítica constructiva es clara, específica y propositiva. Propone cosas con el fin de poder solucionar. La murmuración suele exagerar o distorsionar, mientras que la crítica constructiva se basa en la verdad y en los hechos. La murmuración no tiene intención de mejorar, y la crítica constructiva se hace para intentar ayudar y cambiar la situación mejorando. Entonces, vemos aquí cómo es esto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la crítica constructiva y la crítica destructiva? Y cada uno de esos puntos tiene que ser de alguna manera que nosotros podamos entender y que nosotros podamos, antes de hablar, pensar, ¿no? La Biblia dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, estas son algunas características que usted puede anotar, que usted puede ver, y nosotros obviamente tenemos que poder decir: bueno, ¿he caído yo en murmuración? En las últimas 24 horas, ¿he murmurado yo de alguien? En la última semana, esta semana que pasó, ¿he hablado mal de alguien que no está presente? ¿He expresado quejas de una forma no directa? ¿O he señalado problemas y no he ofrecido soluciones en algún sentido, en alguna problemática que yo me estoy dando cuenta? Bueno, eso ya es, en primer lugar, la definición. Vamos ahora a considerar el mandamiento bíblico, lo que dice Filipenses 2:14. Ahí es un mandamiento. Dice el apóstol Pablo: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo
si vas a prestar un servicio, si vas a ayudar a alguien, si vas a colaborar en algún equipo, si vas a participar en un equipo, si vas a hacer algo en conjunto con otras personas, o sea, lo que sea, hace todo sin murmuraciones. Si vas a cocinar, si vas a dar el gasto, si vas a apoyar, todo hacerlo sin murmuraciones. ¿Cuántos de nosotros podemos decir verdaderamente si no hemos quebrantado este mandamiento en los últimos 30 días? ¿Alguien ha quebrantado este mandamiento en los últimos 30 días? Creo que somos muy sinceros, ¿verdad? Pero ¿cuántos lo hemos quebrantado en los últimos 7? ¿O en las últimas 24 horas? O a menos que viva solo, ¿no? Hay personas que a lo mejor dicen, yo como que no tengo relación con nadie, por eso no me meto problemas con nadie. Miren, mis amados, la verdad es que nosotros como seres humanos estamos muy acostumbrados a quejarnos. Y a veces podemos ver a un bebé, ¿no? Si un bebé llora porque tiene hambre, ¿verdad? Y obviamente cuando llora es cuando van a satisfacer ese hambre y de alguna manera está expresando una insatisfacción y lo está expresando a través del llanto. Y muchas veces nosotros nos quedamos con eso, ¿no? Bueno, es que si yo no hablo, nadie se va a dar cuenta. O sea, tiene que llorar para que le den atención, así como un bebé. Y muchas veces es lo cotidiano que personas se quejan. Y todo el mundo lo hace. Y entonces, obviamente, hay personas que ya dicen, bueno, es que si lo hace todo el mundo, no debe ser tan malo que yo lo haga. Si todo el mundo lo hace, pues no está mal que yo lo hago. Sin embargo, miren, desde la perspectiva de Dios, la murmuración es un pecado y es un pecado muy grave. De hecho, vamos a ver un pasaje en el libro de Proverbios donde nos dice claramente que son las cosas que Dios aborrece. Dios aborrece 6 cosas y luego dice, y 7 le son detestables. Vamos a ir en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y aún 7 dice, abomina su alma. ¿Cuáles son esas cosas? Número 1, los ojos altivos. El ver por encima del hombro a los demás. El ver como si fueran menos. En segundo lugar, la lengua mentirosa. La lengua que habla mentiras. El número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. El número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies presurosos para correr al mal. Y el número 6, el testigo falso que habla mentiras. Y el número 7, el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, si usted me dice, hermano Sergio, pero ahí no menciona la murmuración, es correcto, no la menciona como tal, pero 3 de estas cosas que aborrece Dios están implicadas en la murmuración, como es la lengua mentirosa, ¿verdad? El corazón que maquina pensamientos inicuos, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. O sea, con sinceridad, 4 de esas 7 o 3 de esas 7 tienen que ver con la murmuración. Ahora vamos a ir a un pasaje que todavía es más claro, donde el Señor Jesús en Mateo 5, verso 22, el Señor Jesús en Mateo 5, lo que es como el sermón del monte, que es la ley del Señor, dice, Mateo 5, 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, ¿qué quiere decir fatuo? Cabeza dura, quedará expuesto al infierno de fuego. Y esto es algo que el Señor Jesús habló, ¿verdad? Y algo acerca de las palabras, o sea, las palabras matan. Inclusive la Biblia dice que hay palabras que son más duras que un golpe de espada. Las palabras pueden matar a veces más que un golpe, porque matan el sentimiento, matan el entusiasmo de las personas, matan la estima de las personas o la autoestima de las personas. Y entonces así es las palabras. La murmuración puede matar el honor de una persona, puede matar su ilusión, puede matar su reputación, su deseo de servir, su esperanza puede matar. Y
a veces las personas asesinan más que con un arma por medio de sus palabras. Por eso el apóstol dice: haced todo sin murmuraciones y discusiones. Entonces, noten ustedes algo, ¿verdad? Que tiene que ver con este mandamiento. O sea, Él no dice: hagan la mayoría de las cosas sin murmuraciones, hagan algunas cosas sin murmuraciones, o solamente las cosas relacionadas con la iglesia, o solamente las cosas relacionadas con Dios, háganlas sin murmuraciones. No, nos dice todo. Todo, absolutamente todo, aquí en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos, en todo lugar. O sea, nuestra manera debiera ser hacer todo sin murmuraciones. ¿Y por qué el mandamiento? ¿Por qué tiene peso este mandamiento? En primer lugar, porque la murmuración expresa un rechazo a la obra de Dios. Inclusive nosotros, cuando nos quejamos contra Dios, ¿verdad? En un momento determinado estamos poniendo en tela de duda que Dios tenga buena voluntad para con nosotros. Y estamos dudando. El pueblo de Israel, fíjate, por eso no entró a la tierra prometida, porque empezaron a murmurar de Dios. Ellos murmuraban de Dios y rechazaban la obra de Dios. Acompáñeme por favor a Números capítulo 14. En Números 14 encontramos al pueblo de Dios. Llegan a un lugar que se llama Cades Barnea, y en ese lugar la Biblia dice que Dios le mandó a Moisés que mandara 12 espías para ver la tierra a la que iban a entrar. Literalmente ellos en pocas semanas habían llegado a la frontera entre lo que era ya la tierra prometida. Y estaban en ese desierto, y entonces mandó Moisés a los espías. Ellos fueron a reconocer el territorio, y dice la Biblia que regresaron, ¿verdad? Y traían uvas, un racimo de uvas que lo cargaban entre 2 hombres. ¿De qué tamaño han de haber sido esas uvas? Además, ellos se cercioraron y dijeron: verdaderamente la tierra fluye leche y miel. Sin embargo, ¿sabes qué? 10 de ellos ofrecieron un informe negativo de que la tierra estaba llena de gigantes, de que ellos no eran nada y no podrían hacer nada, y que iban a ser destruidos. Y entonces eso lo transmitieron al pueblo, y el pueblo empezó a murmurar y se desalentaron, se vinieron para abajo, empezaron a quejarse, a lamentarse y a murmurar. Dice Números 14, verso 1 y 2: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá murieron. Fíjese, note aquí que dice: se quejaron contra Moisés y contra Aarón. O sea, la queja fue contra ellos. Los llamaron y les dijeron: Moisés, Aarón, ¿para qué nos sacaste en la tierra de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de allá de la esclavitud? Nosotros allá mejor hubiéramos muerto, pero nos trajiste este desierto y ahora nos quieres meter a la tierra, esa tierra que está llena de gigantes. Y se quejaron contra él. Pero mire lo que dice el verso 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Ahora, tome nota, la queja fue contra Moisés y Aarón, pero aquí Dios les dice: ¿por qué están murmurando contra mí? O sea, cualquiera de nosotros hubiera dicho: Señor, te lo estás tomando muy a pecho. Parece que estás interpretando mal las cosas, Señor. Ellos murmuraron contra Moisés y Aarón, pero no contra ti. Pero Dios se lo toma personalmente. ¿Por qué? La razón es por lo que está ocurriendo en sus vidas. De lo que ellos se quejan es aquello que Dios ha preparado para que ocurriera. O sea, Dios llamó a Moisés y Aarón. Aarón y Moisés nunca hicieron nada basados en ellos, o por lo menos Moisés nunca hizo nada de su propio arbitrio, de su voluntad, ¿verdad? Siempre él fue dirigido por Dios, y todas las cosas que le mandaba al pueblo eran dirigidas por Dios. Y entonces Dios los había llevado a ese momento para presentarles la tierra prometida, y Dios siempre le daba órdenes a Moisés. Él liberó al pueblo de Israel, los
los llevó al desierto para que entraran en la tierra de Canaán, a tomar la tierra prometida. Entonces, eso nos tiene que enseñar algo. Lo que Dios está haciendo es importante. Lo que Dios está haciendo en mí es importante. Lo que Dios hace a través de mí es importante. Pero ¿saben una cosa? Lo que Dios hace a través de mí y de ti, Dios lo puede hacer con cualquiera. Es más, Dios puede usar hasta una burra, ¿no? Como dice, a la mula de Balaam utilizó Dios para hablar. Dios puede utilizar a cualquiera. Lo que Dios hace a través de mí, lo puede hacer a través de cualquiera. Pero lo que Dios hace, lo que Dios quiere hacer en mí, eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, mis amados, eso es único. Y nosotros lo tenemos que valorar. Por lo tanto, cuando esté pasando alguna situación en nuestra vida, nos debemos detener antes de hablar, antes de quejarnos, antes de decirle a Dios ¿por qué? O ¿por qué a mí? O sea, y eso nos hace a lo mejor sentir que somos especiales. Más bien la pregunta sería, ¿por qué a ti no? Si a otro le está pasando, bueno, ¿por qué a ti no? Entonces, Dios le estaba dando precisamente a estas personas la tierra prometida y ellos murmuraron. Si nosotros afirmamos que Dios está al control de todo, ¿verdad? Eso lo que queremos decir es que no hay nada que pase en nuestras vidas que Él no esté permitiendo. Si algo está permitiendo en nuestras vidas, Él es más sabio que nosotros, sus pensamientos son más altos, Él ve cosas que nosotros no vemos y sabe que es algo que yo necesito también para ser perfeccionado, para llegar a la madurez, para confiar en Dios, ¿verdad? Para confiar y aprender a confiar en Dios y además para reflejar en mi vida el carácter de Cristo. Para eso a veces Dios está formando en nosotros. Entonces, fíjense ustedes, todo lo que hace Dios en nuestras vidas tiene un propósito. ¿Cuál es? Que el carácter de Cristo se manifieste en nuestra propia vida. Que las personas que nos rodean vean a Cristo en nosotros y que a través de nosotros, como dice ahí el texto que leímos, seamos luminares. O sea, brillemos en este mundo de oscuridad, en este mundo de tinieblas, en este mundo que no tiene esperanza, en este mundo que piensa que les tiene que ir muy bien a todos, ¿verdad? Entonces, cuando pasan cosas y nosotros lo tomamos de parte de Dios y nos sometemos a la voluntad de Dios en amor, en sumisión, eso es lo que marca la diferencia, mis amados. Por eso, ¿qué dice la Biblia? Que los gentiles aman a los que los aman. Eso es lo que dice la Biblia. En otras palabras, no hay ningún mérito en ello. Amar a los buenos, amar a los que te quieren, amar a los que te aman, amar a los que siempre te están haciendo favores, eso es natural. ¿Cuál es lo sobrenatural? ¿Cuál es lo extra? ¿Cuál es lo que va más allá de eso? Bueno, es amar a tus enemigos. Amar a tus enemigos. Cuando tú amas a aquellos que no te aman, cuando tú puedes orar por aquellos que te maldicen, cuando tú puedes servir a aquellos que te ultrajan y bendecirlos, eso no es natural, eso es sobrenatural y eso es Dios. Y ahí es donde se ve la mano de Dios y el amor de Dios en tu vida. Ahí es donde los demás pueden decir, esta persona es diferente. Entonces, mis amados, a eso Dios nos quiere llevar. A eso Dios nos quiere de veras llevar y nosotros podemos aprender de ahí. En segundo lugar, el apóstol Pablo también advierte contra la murmuración porque es contagiosa y divisiva. Es contagiosa. Una pequeña queja se puede propagar como la gangrena y puede corromper inclusive a una familia entera. Puede corromper a una iglesia entera. Es contagiosa. ¿Recuerdas cuando estábamos en plena pandemia? Todo mundo traíamos cubrebocas, todo mundo traíamos gel, ¿verdad? Aquí una botellita de gel. ¿Por qué? Porque tú sabes lo contagioso que era. Y tú no sabes, de alguna manera tú dices, yo no supe ni dónde me contagié. Bueno, así era el COVID. Bueno, así también es la murmuración. Una pequeña queja se propaga. Mira lo que dice Santiago. Santiago compara precisamente a la lengua con una pequeña llama, pero que tiene un potencial para extenderse y lo hace por contacto, ¿verdad? Y la llama salta donde quiera que toque,
provoca que arda y causa un incendio de un gran bosque hasta consumirlo absolutamente todo. Allá en el siglo pasado hubo un incendio en la ciudad de Chicago, y ese incendio es conocido porque literalmente devastó casi toda la ciudad. Ahora, tú sabes que esa ciudad es llamada la ciudad de los vientos. Pega el viento muy fuerte en ciertas temporadas del año. Y bueno, dicen que ese incendio que acabó con la mayor parte de la ciudad y además tuvo también víctimas, vidas, ¿verdad?, que murieron, empezó en el establo, en un establo con una vaca. Una vaca pateó ahí una lámpara que había sido puesta mal, una lámpara de combustible, se encendió la paja y el viento hizo que propagara, y tuvieron que venir bomberos de muchos otros estados para apoyar porque no había agua que pudiera detener el incendio. Bueno, así también es la murmuración. Nadie sabe exactamente dónde se originó la murmuración. Por ejemplo, en la iglesia de Filipos. ¿Qué estaría pasando en la iglesia de Filipos? ¿Por qué el apóstol Pablo les dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas? Porque ahí se estaba generando un problema, ¿verdad? Ahí se estaba generando un problema, y entonces no sabían dónde había empezado, pero también no sabían hasta dónde podía llegar. Así que intuimos que en la iglesia de Filipos había un problema con la murmuración. Algunas personas, algunos comentaristas bíblicos creen que eran unas quejas contra el ministerio del apóstol Pablo. Otros optan por entender que esas críticas eran contra los líderes de la iglesia, que tenían que ver con decisiones que estaban tomando. Y algunos comentaristas inclusive decían que pudieran ser contra Dios mismo esas quejas, esas murmuraciones. Ahora, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? ¿Cómo quiere detener la murmuración? ¿Y cómo se puede detener la murmuración en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de nuestra familia? El apóstol Pablo apela a un ejemplo, el ejemplo de Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 5, de los versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí está el ejemplo supremo para acabar no solamente con la murmuración, sino contra el egoísmo, contra la soberbia, contra la altivez. O sea, ¿cuál es? La humildad de Jesús, el testimonio de Jesús. Y aquí Jesús nos dice que tuvo un sentir, no pensó en sí mismo. Un sentir de no pensar en lo que a ti te gusta. Un sentir de no pensar en cuáles son tus deseos, en cuáles son tus preferencias, en cuáles son las cosas que pueden agarrarte, sino que un sentir inclusive de renunciar a tus propios derechos. ¿Sabes tú que Jesús tenía el derecho de venir aquí a nacer en un palacio? El Señor Jesús tenía el derecho de venir aquí a ser un gobernante, de que todos le sirvieran, de que todos le rindieran culto, pleitesía, de que todos se rindieran a Él. Él pudo haber venido con millares de ángeles, Él pudo haber venido en un carro de fuego y sentarse y gobernar, ¿verdad? Poder hacer todo. Pero el Señor Jesús renunció a todo ello y vino como siervo, dice la Biblia. Y entonces Él no tenía ninguna obligación de servir. Él no tenía ninguna obligación de soportar las críticas, las murmuraciones. Él no tenía por qué rebajarse. Inclusive, Él tenía derecho a que todos le presentaran ofrendas, a que todos le presentaran los favores. Pero el Señor dijo: yo voy a ir como hombre, yo voy a ser un siervo entre los hombres y voy a dar mi vida. Y lo voy a hacer de una forma obediente. Y la Biblia dice en Isaías que como un cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Él nunca hizo nada por su propia cuenta. El ejemplo de Jesús, mis amados. Jesús dijo siempre: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En otra ocasión dijo: el Hijo no hace nada por su propia cuenta, dice Juan capítulo 5. Yo no hago lo que quiero. Y aún en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor Jesús fue a orar, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní, oró de esta manera: Señor, si es posible,
pasa de mí esta copa. O sea, Señor, si es posible, hagámoslo de otra manera, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, constantemente el Señor Jesús renunció a sus derechos, renunció a sus preferencias, y dejándonos a nosotros un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio, un ejemplo de entrega. Por eso el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros ¿cuál sentir? El que hubo en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, el apóstol Pablo pone el ejemplo para que podamos nosotros detener y pensar antes de murmurar y pensar antes de hablar. Y en segundo lugar, exhorta a que detengamos la murmuración. Nada hagáis por murmuración. O sea, él sabe que a veces pequeñas cosas pueden erosionar la estabilidad espiritual, moral de una iglesia, de una familia, inclusive hasta echarla a perder. De hecho, ¿saben una cosa que siempre se ha estudiado? Que cuando ha habido una división, primero surgen murmuraciones, ¿verdad? Discusiones. El problema de Filipos seguramente apenas estaba empezando. Por eso Pablo entendía que era una grieta que se estaba abriendo y que si no se le ponía, si no se le restauraba, podía dañar todo el edificio. Vamos a ver un ejemplo de la murmuración en la palabra de Dios. Y miren las consecuencias. Dice ahí en Números capítulo 12, habla de Moisés. Moisés tenía 2 hermanos. Seguramente ustedes conocen sus nombres. Moisés, su hermano Aarón, y su hermana, ¿cómo se llamaba? María o Miriam. Ahora, ellos también eran 2 líderes. María y Aarón estaban al lado de Moisés, eran su familia, eran mayores. Moisés era el menor de ellos. Y al que llamó Dios para liberar al pueblo fue a Moisés. Y en Números 12, verso 1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habitan sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa? Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Moisés y María hablaron contra Moisés. Eso quiere decir murmuraron. ¿Y cuál fue la murmuración? Bueno, que Moisés había tomado una mujer cusita. La palabra cus significa negro. O sea, ella, la esposa de Moisés, era una mujer que seguramente había venido de Etiopía. Era la hija de Jetro, un sacerdote de Madián, y era una extranjera, no era el pueblo de Israel, pero ya tenían años de casados, inclusive ya tenían hijos. Y entonces cuando ya están en el desierto y ya están ahí caminando hacia el desierto, Aarón y María hablan en contra de Moisés. En realidad no era por la esposa, sino que estaban celosos.
Y su celo era, a ver, pero Dios también ha hablado a través de nosotros. ¿Por qué Moisés se quiere enseñorear? ¿Quién va a parar a este hombre? O sea, siempre está dando órdenes. ¿Y por qué él? ¿Y por qué nosotros? Y también Dios nos ha usado a nosotros. Y entonces Dios escuchó la murmuración. Y aquí nos da a entender varias cosas. Número uno, cuando hablamos, Dios está presente. Y la Biblia dice que vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa que hablemos. Cuando hacemos un comentario que no edifica, Dios nos está escuchando. Eso lo dice Mateo 12:36, que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta en el día del juicio. ¿Qué quiere decir? Que las palabras no son gratis. De toda palabra ociosa. Y dice aquí la Biblia que los separó de la congregación, ¿verdad? Y además María estuvo leprosa. Le vino una lepra, le brotó la lepra, y Dios tiene cuidado de Moisés y le dice a ellos: ustedes no tuvieron temor de Dios. Miren, amados, y esto es muy grave. Cuando nosotros murmuramos, es que no estamos teniendo temor de Dios. Y en segundo lugar, se encendió la ira de Dios. La ira de Dios se encendió con ellos. Dios que es santo, Dios que es justo, Dios que es infinito, también tiene una ira, y su ira es santa. Y Dios les dice, ¿verdad? Les puso en claro las cosas. Miren, a todos yo les voy a hablar a través de figuras, de imágenes, de sombras, pero con Moisés yo le voy a hablar cara a cara. O sea, él es mi siervo, yo lo llamé. Y entonces les dice en este momento, Aarón toma conciencia de lo que ha hecho y dice: locamente hemos actuado y hemos pecado. Él reconoce el pecado, y en segundo lugar él dice: hemos actuado locamente. O sea, el murmurar es actuar, es una locura y es un pecado. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Que se detuvieron 7 días. 7 días María estuvo fuera del campamento hasta que pudo otra vez integrarse al campamento. Así de grave es la murmuración. Ahora quiero avanzar y explicar la razón que nos da la palabra de Dios para dejar a un lado las murmuraciones. Filipenses 2:15. ¿Cuál es la razón por la que Dios quiere que se detenga este pecado? Que tú tomes conciencia de lo que es la palabra de Dios. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Mire, cuando la palabra de Dios dice que seamos irreprochables, no se está refiriendo a que seamos perfectos, ¿verdad? Porque Dios sabe que nosotros estamos caminando hacia la perfección, que todavía no lo hemos alcanzado. Pero lo que sí nos está diciendo es que en nuestras vidas haya un carácter de integridad, hay un carácter de rectitud. Lo que está diciendo, ¿verdad?, es que la gente no tenga nada que reprocharnos. Ya basta, por así decirlo, porque en el mundo este es el pan de cada día. Todo mundo habla de los otros, ¿verdad? Hablan a espaldas, hablan de este, hablan de aquel. Y entonces, ¿qué dice? Ellos sí, pero tú no. Ellos tal vez lo hagan. Bueno, allá ellos, pero tú no, porque tú conoces la palabra. Y de esta manera serás, dice la Biblia, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En otras palabras, que marques la diferencia. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia es que nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. O sea, en otras palabras, que seamos diferentes. ¿En qué se va a ver la diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es? Entre alguien que escucha la palabra y alguien que no la escucha. Bueno, en su rectitud moral, en su manera de vivir. Que eso nos caracterice, no aquí adentro, sino allá afuera, ¿verdad? Que nuestra vida sea gobernada por la palabra de Dios y por el amor de Dios, que nos ha dado su espíritu y que nos ha dado su palabra y su protección, y de esa manera Dios ha puesto su luz en nosotros, y esa luz la tenemos que hacer brillar. ¿Cómo? En lugar de andar hablando críticas destructivas, poder ser de edificación y de ser luz para los demás. Y en cuarto lugar,
¿Cómo podemos evitar la murmuración? Algunos consejos prácticos. Número 1, examina tu corazón antes de hablar. Reflexiona acerca de tus intenciones. Y acuérdate, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. El corazón es engañoso y perverso. Y muchas veces a un corazón le cuesta trabajo reconocer que hay orgullo. Y a veces con el orgulloso pasa eso, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que es orgulloso, menos él. Tenemos que ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos. Y ocurre mucho con esto. En segundo lugar, identifica claramente la murmuración. Tú sabes en qué momento puedes estar cruzando ya una línea, ¿verdad? Una línea roja. Puedes estarla cruzando en lo que es una plática sana, una plática bonita, una conversación bien, a cuando ya se están cruzando los límites, cuando ya hay señales de alerta, cuando ya se está hablando negativamente de alguien, cuando ya no se está ofreciendo soluciones sino solo quejas, y se está fomentando la desconfianza y se está fomentando, ¿verdad?, la división. Entonces será el momento para huir de ahí, para detener esa plática y para decir, bueno, con permiso, tengo otra cosa que hacer. O sea, salirte de ahí. Y en tercer lugar, que tú seas un testimonio, un ejemplo de comunicación saludable. En otras palabras, cuando tengas un problema, una queja, un descontento, ¿qué es lo que dice la Biblia? Hablar directamente con la persona. No con un tercero, no con un cuarto, no con un quinto, sino hablar directamente con la persona de manera privada y amorosa, como dice Mateo 18:15, ¿no? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, a solas. Háblale de lo que ha hecho. Tal vez dijo algo que te molestó, pero también háblale de cómo puede cambiar la situación para que puedas recuperar una sana relación. Y sé claro y sé específico y expon de cómo te ha afectado lo que la persona ha hecho o ha dicho, pero habla de manera edificante, practica la rectitud, resalta lo positivo y no solamente lo negativo, y da gracias por todo. En cuarto lugar, evita conversaciones murmuradoras. Cuando alguien comience a murmurar, mejor tú redirige, reenfoca. ¿Por qué no le dices a esa persona, oye, como que ya has hablado demasiado de la otra persona, ¿no? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? O sea, evita eso. Inclusive, hasta ¿por qué no preguntarle, ¿y has orado por esa persona? ¿Has orado? Oye, ¿por qué no oramos por esa persona? En lugar de hablar mal, mejor vamos a orar por él para pedirle a Dios que lo ayude. Y por otro lado, destaca lo bueno, ¿verdad? Destaca lo bueno y sobre todo, sea agradecido. Número 5, cultiva una cultura de unidad y de edificación. Efesios 4:29 dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin, o sea, con el propósito de que todas nuestras conversaciones deberían de ser gracia para los oyentes. ¿Qué significa esto de dar gracia a los oyentes? Significa que es gracia a favor. O sea, la gracia es un favor no merecido. Pero la gracia, por así decirlo, obviamente como que esto es una redundancia, porque si es merecido ya no es favor, es un pago. El favor llega implícito el que algo ha sido merecido y es algo que se hace de gracia, ¿verdad? De gracia. Alguien te obsequia una flor, alguien te cede su asiento, alguien, no sé, te espera, que te da un ride en su auto a tu casa, bueno, o te presta un paraguas cuando está lloviendo. Eso es un favor, es una gracia, ¿verdad? De ahí surge precisamente. ¿Cómo te hace sentir eso a ti? ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, te hace sentir bendecido. Y tú te sientes agradecido para obviamente tratar bien a esa persona que ha hecho algo contigo. Y finalmente, miren, dice la Biblia: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Finalmente,
Yo creo que nosotros, al terminar esta reunión, tendríamos que decir: me comprometo a partir de ahora a no murmurar. Me comprometo a partir de ahora a cuidar mis palabras. Antes de hablar, pensar. Un hombre, Benjamin Disraeli, que fue primer ministro del Reino Unido en el siglo XIX, una persona reconocida por su astucia, por su elocuencia, dijo las siguientes palabras: háblame de ti, de mí y lo mejor de los demás. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo serían nuestras conversaciones? ¿Cómo serían nuestras relaciones si realmente aplicáramos esto? Si en lugar de hablar de quejas, de murmuraciones, de chismes, mejor enfocarnos en lo que edifica del otro, de lo que edifica del otro, de lo que une, de lo que trae, por así decirlo, unidad entre nosotros, en lugar de quejarnos. Hablemos, y eso es un gran desafío. ¿Podríamos comprometernos nosotros a vivir sin murmurar en los próximos 30 días? ¿Alguien puede decir amén? Vamos a hacerlo, ¿verdad? Porque yo creo que es el Espíritu Santo el que está aquí entre nosotros y nos quiere enseñar mucho acerca de este pecado, que es algo muy fuerte que está en el mundo. Así que vamos a pedirle a Dios. Y de veras, si tú te has hallado, yo sé que esto es algo serio, y si tú te has hallado que has hablado mal de alguien, pues tú tendrías que meditarlo bien, pedirle perdón a Dios, reconocer como Aarón, que dijo: locamente hemos actuado, hemos pecado, y que el Espíritu Santo te redarguya en este día.